Bien, mis hermanos, vamos a continuar con lo que estamos, con lo que yo estoy enseñando en uno de los apartes del Sermón del Monte, el sermón que dio Jesús, un sermón muy famoso, y nos ubicamos en una de las partes que él enseñó en ese sermón, en Mateo capítulo 5, los versículos del 17 al 20. Y voy a leer para todos con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escuche eso. No penséis que he venido para abrogar la ley. Mire esa frase, abrogar. Abrogar. La palabra abrogar significa anular, tiene una serie de sinónimos, entre ellos está precisamente esa frase de anular un asunto. Y continúa diciendo, abrogar la ley o los profetas. Propiamente nos habla de la ley y nos habla del Antiguo Testamento. Y nos dice, sino para cumplir. Él le ha dicho que no ha venido para abrogar, sino para cumplir. Y escuche esta frase del Señor Jesús. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, yo te pregunto algo, ya pasó el cielo y la tierra. Ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Escuche lo que dice el tercer versículo, que es el versículo 19. Y nos manifiesta, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y quiero que usted tome esa frase, muy pequeños, y así enseñe a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga, es decir, que obedece a Dios aún en los mandamientos más pequeños, y a su vez los enseñe, ya sea predicando o sea como testimonio, escucha lo que dice, este será llamado grande. Es una frase para considerarla. Será llamado grande, y esto nos tiene que ayudar a meditar en que no todos son grandes en el reino de los cielos. Dice, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, tomen en cuenta la frase abrogar, invalidar, abolir, anular y todas estas cosas. Tomen en cuenta, mi hermano, cuándo se acabaría la ley hasta que pase el cielo y la tierra. Y tomen en cuenta, hermano, que existen mandamientos pequeños, mandamientos grandes, y que en el reino de los cielos existen grandes y existen de igual manera pequeños. Bueno, cuando Jesús manifiesta esta frase, la hace a razón de un detalle. Dicho detalle consiste en que Jesús se ha empeñado en corregir la mala interpretación que hacían los escribas, fariseos y saduceos, los religiosos judíos de aquel momento. Él está mostrándole su error. Ellos en justificación pensaban y decían que Cristo había venido a abolir, a anular, que Cristo había venido propiamente a derogar la ley de Dios.
Entonces, Jesús aprovecha el momento y en dicho momento Jesús entonces da una respuesta a todo aquello que estaba en la mente de los judíos. Y él le dice, no he venido para abrogar, no he venido para anular la ley. Porque el que no conoce esa palabra cuando lee, no, es que ya fue anulada. No he venido para anular, no he venido para acabar con esto. No he venido para cumplir, porque de cierto os digo, y esa es una frase que muestra que ciertamente esto se había de cumplir. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Esa frase, todo se haya cumplido, tiene que ver con el plan eterno de Dios, que propiamente su plenitud es en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios, regulando y queriendo que el pecado no se expandiera en algunos asuntos, por ejemplo, el adulterio, Dios ordenó que el adúltero había que matar irremisiblemente. Eso no lo inventó Moisés, eso fue Dios. Cuando nosotros leemos en el en el Nuevo Testamento, yo le hago una pregunta, ¿en este tiempo no es pecado matar? ¿Y de dónde surge eso? ¿De dónde surge eso? ¿De dónde usted me dice que? Yo quiero que me diga si matar es pecado. Y si matar es pecado, explíqueme, ¿de dónde surge eso? La ley de Dios, no hay más nada. ¿Es pecado adulterar o no es pecado adulterar? Claro. ¿Y de dónde surge eso? Sí, de Dios, pero de los 10 mandamientos. ¿Es pecado robar? Sí, es pecado robar. ¿Y de dónde surge eso? ¿Es pecado, hermano, codiciar? ¿Y de dónde surge eso? ¿Es pecado mentir? ¿Y de dónde surge eso? ¿Es pecado deshonrar a los padres? ¿Y de dónde surge eso? Te hablé de los 6 pecados que tienen que ver con las personas. Veamos los 4. ¿Es pecado tener otros dioses o no lo es? ¿Es pecado la idolatría o no lo es? ¿Es pecado usar el nombre de Dios en vano? ¿Es pecado no guardar el día de reposo, que no es el sábado sino el domingo? Si tú quitas un mandamiento de la ley de Dios, puedes quitarlo todo. Y por eso la iglesia primitiva, debido a que Jesús resucitó el tercer día y hubo una nueva creación, Juan habló del día del Señor, que es el día domingo. Entonces, esto nos demuestra claramente, uno, que la ley moral está en vigencia. 2, nos está demostrando a nosotros, mis amados hermanos, de que ciertamente es lo que nos enseña con respecto a lo que es pecado y lo que no es pecado. Nos está demostrando a nosotros, mis amados hermanos, de que esto no se puede divorciar del Evangelio. Pero ahora, mis amados hermanos, hoy pues voy a llevarlos a varias citas porque es importante, ya que es uno de los puntos más controversiales. Romanos 6:14, escucha lo que nos dice. Mira, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Creo que ustedes de pronto habrán escuchado a esas personas que divorcian la ley
por este versículo y por otros más, solo que por razones del tiempo no vamos a utilizar todo. Pero sinceramente, ¿qué quiere decir eso? Cuando dice que no estamos bajo la ley, eso significa que no es por guardar la ley que nosotros vamos a ser salvos. Escucha, te lo repito. No es por guardar la ley que nosotros vamos a ser salvos. Nosotros somos salvos por Cristo Jesús. No por mi obediencia a la ley. Somos salvos por Cristo. Por su gracia soy salvo. Pero escúchame bien, mi amado hermano. Jamás de los jamases, hermano, podemos tener una gracia según, ¿cómo es que se llama eso? Sin ninguna responsabilidad moral. La gracia, mi amado hermano, si no tiene una responsabilidad moral, realmente sería una desgracia. Y todo aquel que dice que está en la gracia y que como tal pues puede vivir como le dé la gana, según los deseos de su carne, el mundo y todas estas cosas, mi amado hermano, déjeme decirle, ese hombre no está en la gracia, ni esa mujer está en la gracia, están en la desgracia, que es otra cosa. De hecho, podemos confirmarlo esto que estoy diciéndolo, hermano, al observar Tito, sé que me anticipé, Tito capítulo 2, versículo 11 al 13, y escucha lo que manifiesta. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, hermano, nadie puede estar en la gracia si no renuncia a la impiedad, a los deseos mundanos y a vivir sobria, justa y piadosamente. Entonces, es una mentira. Que porque yo estoy en la gracia, entonces tengo toda la libertad para pecar. No, mis amados hermanos, eso es totalmente errado. No es así y propiamente no se puede divorciar el evangelio de la gracia de Dios. Ahora, vamos a observar otros detalles que nos confirman que estamos obligados a obedecer la ley. Bueno, decía que no nos salva, pero si somos salvos, la gracia nos capacita y nos ayuda para que vivamos en obediencia a la ley de Dios. No sé si me estoy dando a comprender. O sea, yo, si no mato, no es para alcanzar salvación. Yo no mato porque soy salvo. Si yo no adultero, no es para ser salvo. Yo no adultero porque yo soy salvo y quiero vivir a la altura de lo que es ser un hijo de Dios. De lo que es. Y así todo lo demás, mi amado hermano. Pero esto no es sinceramente. Mire, mis amados hermanos, si nosotros observamos en Gálatas 3:24, esto nos ayuda. Mira lo que dice la Escritura. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces ya tenemos ese concepto que yo no hago las cosas. Ay, es que yo no hago eso porque entonces no soy salvo o pierdo mi salvación. No. Si yo ando en esas cosas es porque yo nunca fui salvo. Yo no hago eso. No es porque alcanzar ni por perder. Yo hago eso. ¿Sabes por qué? Porque soy consciente y tengo el testimonio del Espíritu que Dios me ha salvado y que soy un hijo de Dios. Y bien lo dice la Escritura, hermano, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y los que andan en el Espíritu, esos son verdaderamente hijos de Dios. Del resto, simpatizantes del Evangelio. Entonces, encontramos que la ley ha sido nuestro ayo.
es decir, nuestro tutor, que nos enseña y dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, no por la ley, sino por la fe. ¿Qué es lo que entonces ocupa la ley en el cristianismo? No es para salvación, pero sí es como esas señales en el camino que no te llevan a ningún lugar, pero te guían y te orientan para que sepas en dónde está el destino que estás buscando. Si tú vas por una carretera, vienes y no conoces un lugar. Cogemos un ejemplo. Hallamos un aviso que nos dice hacia acá Bogotá, hacia acá Medellín, por decir algo. Entonces, ¿qué función cumple ese aviso? Yo no me voy a parar en el aviso y el aviso me va a llevar a Bogotá. No. Pero el aviso me orienta. ¿Qué es lo que te estoy diciendo? ¿Cómo podemos entender la santidad? ¿Cómo podemos saber estas cosas si nosotros estamos especialmente con la ley moral? Ya hemos dicho que la ley ceremonial cayó en desuso y la ley civil no se puede aplicar en nuestros tiempos. Pero la ley moral, la que está vigente, la que encontramos, hermano, nos indica cuál es la voluntad de Dios para nosotros poderlos agradar. Entonces, mis amados hermanos, ahí tenemos eso. Vamos a seguir confirmando esta verdad. Observemos, hermano, Primera de Juan 3:4 y escucha lo que dice Primera de Juan 3:4. Dice, todo aquel que comete pecado, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué significa infringir? Es violar la ley. La pregunta que quiero que te hagas en esta mañana, ¿a qué ley se refiere? Yo les pregunto, ¿Cristo vino, instituyó una nueva ley? ¿Cristo vino y creó una nueva ley? No. Por eso Él dijo, yo vine a cumplir y hasta esto no pasa. Ahora, ¿cómo nosotros, cómo nos ayuda? Por ejemplo, en el caso del pecado. 1 Juan 5, 17, 18 nos dice, 16, 17, nos manifiestan que hay pecado de muerte y hay pecados que no son de muerte. Por ejemplo, mis amados hermanos, un pecado de muerte. Que resulta que yo estoy atribulado y me paro frente a ustedes con una. Eso es pecado. Porque ni delante de Dios, con excepción a que yo esté orando, pero ni delante de Dios ni delante del pueblo puedo presentar al Dios que no me oye. Y por eso estoy así. Eso es pecado. Pero escúchame, es un pecado por falta de madurez. Pero no me hace impío. Me hace impío si soy repetitivo en ese asunto después que el Espíritu Santo me haya revelado. Si en lo que yo estoy enseñando en esta hora, por el mismo celo de Dios, lo expreso en una actitud que es inadecuada, eso es pecado. Y escucha, lo estoy haciendo en el celo de Dios, pero la actitud inadecuada me conduce y eso es pecado. No más impío, pero estoy pecando. Estoy pecando. Y yo lo hago adrede, hermano, porque es que la gente cree que pecado, ay, no, yo no me he emborrachado, yo no me he esto y estas cosas. No, si has pecado. Y pecado es pecado. El detalle es que hay pecados de muerte y hay pecados que no son de muerte. Ahora, ¿cuál es el pecado de muerte? Mi hermano, el pecado de muerte
es el que hago premeditadamente. Premeditadamente. No simplemente surge porque todavía soy imperfecto, sino porque yo me propuse, voy camino a eso. Eso es un pecado de muerte. Porque tal actitud conduce, hermano, cuando uno hace esa cuestión de pecar deliberadamente, ¿sabe qué significa eso? Eso significa decirle a Dios, no me interesa ni tu amor, ni que hayas enviado a tu Hijo. No me importa que hayas derramado tu sangre preciosa. No me interesa el Espíritu Santo. Eso, por eso es pecado. Y eso es gravedad total y absoluta. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué bases puedo yo interpretar estas cosas? ¿Será porque, yo pienso, como algunos me dicen, es que yo no llevo el diezmo a la iglesia porque yo pienso que yo mejor se lo doy a mi tía que es pobre? Hermano, es que la Biblia no dice. Tú regálale tu casa y todo lo tuyo a tu tía, pero dáselo como ofrenda, pero no como diezmo, porque el diezmo es para la obra de Dios. ¿Ya me explico? Es para la obra de Dios. Entonces yo pienso, yo creo, no. Lo que me dirige a mí propiamente es la ley de Dios. En eso comprende. Ahora vamos a seguir observando y confirmando, hermano, porque es muy bueno. Y quiero que observemos lo que nos dice Juan 14:15. Y escucha lo que manifiesta Juan 14:15 y nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la gente se confunde. Es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Mis mandamientos. No, los mandamientos que trajo Cristo. Sí, yo sé que Cristo dio un nuevo mandamiento hoy, pero déjame decir, está en plural. No está en singular. Entonces, ¿es uno o son varios? Es que él dijo que en esto se dividía en amar a Dios y amar al prójimo. Pero yo te digo una cosa, el que adultera, ¿contra quién pecó? Contra su Dios y contra su prójimo. El que roba, ¿contra quién pecó? Entonces, lo que hizo Cristo fue copilar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Pero quiero que entendamos eso, mi amado hermano. Nadie puede decir que ama a Dios si viola la ley de Dios. La única manera de nosotros, es que yo siento unas maripositas aquí por Dios. No, eso no es de mariposita, hermano. El amor no es un sentimiento, simplemente es un mandamiento. Y el mandamiento es obedecer a Dios. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como creyente, como cristiano, nosotros, escúchame bien, estamos obligados a guardar la ley moral. ¿Y por qué razón? Te lo digo simplemente, una sola. Aparte de lo que te he enseñado, porque Dios así lo ordena. Ya del resto, si no lo quieres aceptar, pero porque Dios así lo ordena. Ya del resto es rebeldía contra Dios. Pero ahora, mis amados hermanos, vamos a ubicarnos en una de las cosas que con esto los he llevado paso a paso, garantizando estas verdades del guardar la ley de Dios, pero quiero entonces ubicarnos en un punto que propiamente es el corazón del mensaje. Jesús dijo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, después de haber dicho que no pasará hasta que no pase el cielo y la tierra, hasta que todo se haya cumplido, le dijo que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces tenemos una verdad o dos verdades que ya los habíamos dicho. Uno, existen mandamientos mayores, existen otros, o vayamos propiamente más a
a un lenguaje teológico, existen mandamientos que son más importantes, van en primer lugar que otros, y de igual manera existen en el reino de los cielos gente que son pequeñas y otras que son grandes. Esto ratifica lo que yo siempre he insistido, y comprendan por qué me vuelvo repetitivo, porque no es simplemente entrar al cielo, sino cómo se entra. Cómo se entra. Entonces, encontramos esto de mandamientos pequeños y mandamientos grandes. Escúcheme bien. En una oportunidad, los judíos le preguntan por ciertas razones que por razones del tiempo no voy a expresar. Pero le preguntan cuál es el más grande y el más importante de los mandamientos. Jesús le dice, el más grande. Fíjese que Jesús no dice, están errados, todos son. No, Él le dice, no, el más grande y más importante de los mandamientos. O sea, está de acuerdo con la pregunta. Dice, el más grande y el más importante de los mandamientos es este: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu corazón o alma, lo amarás. Así lo dijo el Señor. Y ahora dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué creen ustedes, que esos dos mandamientos son igualitos? Voy a explicarles algo. Dios nos hizo a imagen y semejanza suya. ¿Será que Dios nos hizo dioses? Una cosa es tener una semejanza, otra cosa es ser idéntico, igualito. Esto nos muestra a nosotros que el más importante entre esos dos es el amar a Dios. Con toda el alma, con toda la fuerza, con toda la mente, con todo el corazón. Es amar a Dios. Y el segundo, al prójimo. Vamos entonces en una escala de superior a una inferior. Pero me detengo antes de seguir adelante. ¿Ambos mandamientos son importantes o no son importantes? Ambos son importantes. A pesar de que uno es más importante que otro, y es lo que le voy a explicar, pero no dejan de ser importantes. Incluso ambos son relevantes. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Porque no es fácil. No es fácil, supongamos, hacer discriminaciones entre una cosa y otra, pero en esto de importancia y de relevancia no hay discriminación. ¿Por qué? Porque quiero decirte algo, y mira y cáptala en esto. Mi amado hermano, yo no puedo decir, voy a amar a mi prójimo para que esto me enseñe a amar a Dios. Primero tienes que amar a Dios para que el amor de Dios te enseñe a amar a tu prójimo. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Entonces, ahí estamos viendo, hermano, entre el grande mandamiento y el pequeño mandamiento. Esto me enseña a amar a mi prójimo como Dios quiere que lo ame. Si no amo a Dios, voy a amar a mi prójimo de cualquier manera. Y no es de cualquier manera, sino como Dios me lo manda. Vamos a encontrar otra cita y de allí vamos a sacar una cuestión que es con la que podemos decir, no es que voy a decir voy a terminar, pero es la parte final de las ideas. Cuando leemos Mateo 23, 23, escuchemos lo que Jesús enseña. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante. Escuche las discriminaciones de Jesús. Uno, lo más importante. ¿Qué es lo más importante de la ley? La justicia, es decir, la santidad. Porque propiamente la palabra hacer justicia es ser justo, y ser justo es vivir en santidad, bíblicamente hablando. La justicia, la misericordia y la fe. Y dice, esto era necesario hacer. ¿Qué era necesario hacer?
la justicia, la misericordia, sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál es eso? El diezmo. Entonces, tenemos allí, hermano, un mandamiento importante, un mandamiento menos importante, desde una óptica que nos conduce a nosotros a saber, que si estas cosas, porque definitivamente, ¿sí? No voy a terminar todavía, escúcheme, pero sí le voy a llevar a mi idea final. Sí. Y mi idea final es esta. Escúchame bien. Tenemos un mandamiento que es más importante que el otro, pero ambos son importantes. Tenemos un mandamiento que es más relevante que el otro, pero ambos son relevantes, ¿verdad? Entonces, escúchame bien, mi amado hermano. El detalle aquí nos enseña que sí hay un mandamiento más grande y un mandamiento. La pregunta que te hago en esta cosa, ¿es necesario hacer aquello sin dejar de hacer esto? ¿Es solamente para los diezmos? Si ojalá nosotros hubiéramos entendido esto desde hace muchos años, tenlo por seguro, que nuestra vida cristiana sería de mayor excelencia. Yo le hago una pregunta. ¿Qué es más importante, amar a Dios que amar a la iglesia? Amar a Dios. Pero ¿será que yo puedo amar a Dios sin amar a la iglesia? No. Entonces, estamos viendo lo siguiente. Uno, que sí existen mandamientos mayores y mandamientos menores, pero que no se pueden divorciar. Porque el uno califica al otro. Y el uno me enseña al otro. Y el otro, gracias hermano, el otro, mis amados hermanos, me va a ayudar. Me va a ayudar a evidenciar lo que realmente estoy expresando. En este caso, estábamos hablando del amor a Dios. Entonces, es necesario amar a Dios. Es necesario amar a Dios, pero sin dejar de amar a Dios. Amén. Y quiero decirle, porque es que este es un poquito complejo, ¿verdad? Cuando decimos la iglesia, lo miramos, no. Dios nos llamó a una iglesia local. ¿Cree? Sí sé que por algunas cosas, pero hermano, en este caso es el amor a esa iglesia. Y cuando eso está, no solamente estriba. Hermano, si yo, que Dios me guarde, pero si yo caigo en pecado, ¿será que los amo a ustedes? No solamente estoy demostrando, porque el que guarda mis mandamientos me ama. Es que si yo hago eso, es demostración que tampoco amo a Dios. Entonces, yo no quiero que te quedes solamente en el diezmo. No. Hay que amar a la iglesia. No, coge eso. Hay que amar a la iglesia. Hay que amar a la iglesia. De allí que lo que ustedes hicieron en este tiempo, de levantar sus manos y proponerse. Vea, yo les soy sincero. Mañana a las 6 de la mañana tengo que ir a buscar mi remedio. A las 2:30 tengo una consulta al odontológico. Estoy ocupado todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero la iglesia está necesitando que se ore y se ayude. Así es. Si amo a Dios, tengo que amarlo, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Sí me explico? Por eso le digo, es tan importante que nosotros entendamos esas verdades.
Porque una cosa nos ayuda a otra y la otra califica a lo otro. Y si eso no existe, hermano, estamos errando. Estamos errando. Yo le hago una pregunta, ¿qué es más importante, lo interno o lo externo? ¿Cierto? Es más importante el corazón. Pero yo le hago una pregunta, ¿será que a Dios no le interesa lo interno? ¿O qué enseña la Biblia? La Biblia dice que tú eres el templo del Espíritu Santo. Y yo no puedo decir, ay, es que yo amo a Dios porque yo ayuno, porque yo oro, porque yo esto, porque yo escucho, porque esto. Y sin embargo, me visto de cualquier manera y presto mi cuerpo para la iniquidad. No puede ser, mi hermano. Eso es mentira, no amas a Dios. No amas a Dios. Es una pasión loca. Pero no puedo. Tengo que hacer esto, mi amado, sin dejar de hacer aquello. Hermano, yo sé que ciertamente podíamos hablar de muchas cosas. Podíamos mencionar, pero lo que yo quiero que tú entiendas, mi hermano, que es necesario hacer aquello sin dejar de hacer. Amén. ¿Qué es más importante para Dios? ¿Que yo lave la loza o que me pare aquí como predicador? No, jamás de los jamases que yo lave la loza. Jamás de los jamases que yo lave la loza. Yo jamás de los jamases. Pero si yo, lo más importante para Dios es la predicación. Pero para Dios también es importante que yo ayude a mi esposa en su quehacer. Sí. Entonces, es importante hacer esto, pero sin dejar de hacer esto. Es que hermano, esto lo hace hasta el inconverso. No hay necesidad de estudiar griego, hebreo y estas cosas para entender estas verdades. Y en ese orden de ideas, mi hermano, en ese orden de ideas es necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. Entonces, mi hermano, podemos ahora sí ir cerrando la idea de pensamiento. Debemos obedecer la ley de Dios. Vivimos bajo la gracia. Pero la gracia, si verdaderamente hemos sido alcanzados por la gracia, nos tiene que impulsar al asunto de la ley. La ley moral, me refiero, no a la ley civil ni a la ley ceremonial, a la ley civil. Sobre esto vamos a ir ampliando. Si hoy te lo dije así a grosso modo, pero por ejemplo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cómo Jesús enseña la ley, ¿verdad? Cómo Jesús las enseña. Pero lo que sí quiero yo, para ir concluyendo, mi hermano, es que, sinceramente, siempre párate frente a las cosas. Acabo de salir de un ayuno de 40 días. Pero todavía guardo un odio contra el otro. Todavía presto mi lengua para hablar contra el otro. ¿Sí? Era necesario hacer esto, sin dejar de hacer aquello. ¿Sí ves? Entonces todo lo resumimos. Yo recuerdo, hermano, porque son los defectos que uno encuentra en ese ámbito religioso y especialmente en la obediencia a Dios y en la santidad. Yo recuerdo en mis inicios, hermano, era una prohibición total. Imagínense, mi hermano, que hasta ponerme un blue jean me miraban raro. Si yo iba a la playa, no, que porque allá echaron los pecados allá en el fondo de la mar, entonces no podíamos ni bañar. Pero vivíamos en una cosa, sin embargo, otra. Murmurábamos, hablábamos mal, todas estas cosas. Me doy a comprender. Y las mujeres todavía llevaban más palos.
Las pobres mujeres. Eso ni podían echarse ni esmalte aquí. Y esas uñas negras y todas así feas. Porque según ellos era la santidad. Pero eso no tenía ningún efecto sobre sus corazones. Ningún efecto tenía sobre sus corazones. Entonces, ¿qué sucede, mi amado hermano? Que ciertamente esto es lo que nosotros debemos siempre confrontarnos. Confrontarnos, si yo hago esto, pero no estoy haciendo esto, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A veces puedo decir, respondo mal, pero el Espíritu me dice, y tengo que devolverme, ayúdame, Señor, ayúdame. Y no buscar justificaciones frente a eso. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con gracia. A veces, mi hermano, escuchamos frases, mi esposa y yo, de alguien que las dijo. Y no porque sea mi esposa, pero nos es tan difícil volverlas a repetir. Porque es importante predicar, pero también es importante lo que hablo fuera del púlpito. ¿Sí me explico? Entonces, mi hermano, ojalá y Dios nos ayudara, hermano, que es importante hacer aquello que nos manda la ley de Dios, pero también es importante no dejar de hacer aquello. Recordemos que estas cosas, es que eso es lo que Jesús nos enseñó, no me invento. La grandeza en el reino de los cielos consiste en obedecer lo grande y obedecer lo pequeño y no dejar por fuera. Es tanto el mandamiento, la ley de Dios, que si lo haces todo y desobedeces en uno, es como si hubieras pecado en todo. Es tremendo, ¿verdad? Entonces necesitamos a Dios que nos ayude, que nos guíe y que mi hermano, pues siempre seamos, no como dijo el otro, guarda de mis hermanos, no, pero sí guarda de nosotros mismos. Guarda de nosotros mismos, porque vivimos para Él, para agradarlo. Porque ciertamente lo que nos espera, a pesar de que ahorita mismo pasemos por lo que pasamos, pero lo que nos espera es lo más glorioso, lo más hermoso que nadie puede dar. Oremos, Padre, te agradecemos por ese amor, por esa bondad, por esa misericordia tuya, por tu gran fidelidad, Dios mío. Porque Dios eterno, Dios amado, nos trajiste en este día para revelarte, Dios mío. Y sé, Señor, que lo que tú nos das, Señor, no se compara a nada. Ayúdanos a no caer como el pueblo de Israel que menospreciaron el maná, Dios mío, por causa de no conocer tu verdad. Ayúdanos, Dios de mi alma y Dios de mi vida, a poder hacer aquellas cosas que nosotros sabemos que son visibles, palpables, para agradarte a ti. Pero hay cosas, Señor, que son ínfimas. No obstante, Señor, no practicarlas y no enseñarlas nos reduce a ser pequeños en el reino de los cielos. Padre, por favor, aquí está nuestra vida. Te entregamos nuestra incapacidad. Porque reconozco, Padre mío, que no es simplemente porque hayamos escuchado un mensaje y ya vamos a salir. No, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu ayuda, Señor. Que tú nos ayudes a poder, bendito Dios, Señor, aún en medio de las imperfecciones, como dijo aquel santo de la antigüedad, Señor, ayúdame a darte lo mejor a pesar de mis imperfecciones. Ayúdanos en eso, Señor amado.
Ayúdanos, Rey del cielo, por favor. Dios, tú sabes que somos, bendito Dios, débiles sin ti. Pero ayúdanos. Ayúdanos a fortalecernos en todas esas áreas donde evidenciamos, Señor, que ciertamente somos débiles sin ti, Padre Santo.